Hola, me da gusto saludarte de nuevo y hoy quiero hablarte de algo que tiene que ver con lo que está pasando. Sí, otro video más del coronavirus. Pero hoy quiero hablarte de cosas que tal vez en las que tú no has pensado en estos momentos. Nosotros estamos viviendo tiempos donde hay muchas emociones encontradas. Hay miedo, hay angustia, hay zozobra, hay ansiedad por todo esto que está pasando. Pues estamos alejados de la gente que queremos y viene el miedo de si la enfermedad se va a expandir, si nos vamos a contagiar, si alguien que amamos se va a contagiar y que después de todo esto que pase, ¿qué va a pasar con la economía del país o del mundo? ¿Cómo nos va a afectar económicamente? ¿Qué va a pasar después de todo esto? ¿Será que los seres humanos vamos a aprender de todo esto algo? Son muchas preguntas que surgen. Y en momentos como estos, la gente a nivel general está pensando mucho en una fuerza superior, porque los gobiernos parece que no pueden tener el control, las autoridades no saben cómo controlar esto. Y entonces ahí es cuando pensamos en una fuerza superior. Algunos lo llamamos Dios, no sé cómo lo llames tú, universo, Alá, Jesús, Yahvé, Jehová, o algunos hablan de la Virgen María, en fin. Cualquiera que sea tu creencia o tu idea de Dios, ¿cuál es tu relación con Él? A mí me gusta llamarlo Dios. Pero en momentos como estos, yo quiero traer a colación algo bien interesante. Seguramente en momentos como estos tú te estás preguntando por qué Dios permite que esto pase. ¿Por qué no hace algo si se supone que tiene el poder, que es milagroso, que es bueno, que es amor, que le importamos? Y entonces empiezan a surgir muchas preguntas. Sé que este tema es bastante espinoso, pero me atreví a tocarlo porque definitivamente tengo que hablar de esto. Yo como coach, normalmente como entrenador en mis entrenamientos, no toco tan directamente el tema. Es un tema donde hay muchísima uh, variedad de opinión y es muy sensible. Por eso quiero que mi mensaje te llegue a ti como quiero que llegue. No se trata de cuestionar tus creencias religiosas ni tu religión, eso no es importante en este momento. Se trata de que cualquiera que sea tu idea de Dios, pienses un poco cómo te estás relacionando con Él. ¿Por qué te lo digo? Tiene mucho que ver con uno de los entrenamientos que dicto y es mi niño interior. ¿Y qué tiene que ver eso con Dios? Porque normalmente nosotros relacionamos a Dios con una figura paterna. Yo por lo menos lo hago. Así lo aprendí. Entonces, hablando de cómo es tu relación con Dios, tiene que ver mucho de cómo te relacionaste tú con papá. ¿Cómo era papá para ti? ¿Era amoroso? ¿Te cuidaba? ¿Te proveía todo lo que necesitabas? ¿Siempre estuvo pendiente de ti? ¿O por el contrario de pronto era tacaño, juzgador, maltratador o te abandonó? O de pronto no es que, no es que te haya abandonado, sino tal vez se ausentaba mucho tiempo. Te exigía demasiado, esperaba que tú fueras perfecto, te condicionaba, te comparaba. ¿Por qué todas estas preguntas te las hago? Porque inconscientemente, aunque tú digas, ok, papá es diferente, Dios es diferente, en tu subconsciente tú te relacionas con Dios como te relacionabas con papá. Créeme, yo sé por qué te lo digo. Entonces, hablemos un poco de esa relación basada en el miedo, la culpa o el juicio. Si tú fuiste criado de esa manera por papá, tal vez de alguna manera piensas que Dios se relaciona así contigo, basándose en la culpa, basándose en el miedo, en el castigo o el juicio. Entonces, ahí es cuando podrían surgir preguntas como, ¿le importa a Dios lo que me está pasando? ¿Le importa a Dios lo que le está pasando al mundo? ¿Realmente nos oye? Porque no ha pasado nada aparentemente. ¿Qué está sucediendo? ¿Me escuchará? ¿Me oirá? ¿Me atenderá a mis necesidades ahorita mismo y cuando pase todo esto va a cuidar de mí? Bueno, hablemos entonces de una palabra que se llama fe. Muchos decimos tener fe, pero ¿qué es fe?
En la Biblia dice que la fe es la demostración evidente de realidades aunque no se contemplan, fíjate. Demostración evidente, o sea, hay evidencia, realidades, cosas reales, que tú no ves, que nosotros no vemos, no contemplamos, pero hay evidencia de eso. Y es una certeza, una seguridad total de que nos escucha, de que le importamos. Es decir, que cuando tú te diriges a Él, a Dios, sin importar la idea que tengas de Él, tienes certeza total de que te va a oír. Es decir, de manera anticipada le das gracias porque te ha oído. Es decir, que la preocupación y el miedo se disipan. Tú sabes que todo va a estar bien sin importar cuáles sean los métodos o la manera que Dios use para resolver las cosas. Creo que hasta allá tiene que llegar la cosa, la fe. Yo te preguntaría, ahora, cuando tú pides algo, cuando tú te diriges a Dios, o al universo, o a tu Padre Celestial, como lo llames, o a Jesús, ¿tú crees que realmente te escucha, que le importas? Si es así, ¿por qué hay miedo? ¿Por qué hay preocupación? Tal vez nos falta fe. Entonces, tal vez pudiera ser que nosotros lo estamos malinterpretando a Él. Como se nos habla tanto del castigo y todo esto, ¿será que lo estamos malinterpretando? ¿Será que somos nosotros los que no oímos? Aparentemente está callado, pero ¿no será que somos nosotros los que no escuchamos delante de tanto ruido? Yo creo, sabes, que está a cargo. Y veo cosas o señales en lo que está pasando. Hay presidentes invocándolo. Vi el video de un presidente de Nicaragua pidiéndole a Dios, una ceremonia a Dios, rogándole a Dios. Y eso me recuerda que en los tiempos bíblicos los reyes de Israel hacían eso. Y no es el único. Hasta un presidente de un país que se consideraba ateo hace unos años habla de Dios y dice que le tenemos que rendir cuentas a Él. Esto está pasando algo diferente. La tierra se está limpiando. Yo pensaba, honestamente, que era muy difícil que la tierra se restaurara. Y mira, en relativamente poco tiempo la tierra se está reparando. Eso me da fe, me da confianza que todo no está perdido. Los animales regresando a los lugares que les corresponde, la paz de los animales y la tranquilidad, eso no había pasado antes. Hay lecciones aprendidas, lo veo en las noticias, los mensajes, la gente reaccionando, pensando. Estamos aprendiendo cosas, mucha gente orando. Estos días había gente pidiendo en oración, orando. Y yo te lo digo, mira, yo también he tenido falta de fe muchísimas veces, muchas veces. Hace unos días, casi recién empezó esto, hasta hablé con Dios, lo cuestioné, le pregunté. Y estaba realmente muy, muy bajoneado por lo que estaba pasando. Y preguntaba, ¿por qué esto? Yo siempre coloco una musiquita clásica allí para orar. Y estaba allí agachado frente a la pantalla de mi computador preguntando qué pasaba y cuando levanté la vista había en toda la pantalla del computador un texto que, bueno, salieron muchos, pero el primero que salió se me quedó grabado y decía, esténse quietos y vean la salvación de Dios. Y más abajo decía, las naciones me ensalzarán. ¿Casualidad? Yo no creo en las casualidades. Y a mí me impactó. Me sentí escuchado y sentí que se me respondía. Yo creo en eso, ¿sabes? De hecho, me hizo pensar en un relato que cuenta la Biblia, de los tantos relatos asombrosos que cuenta, cuando el pueblo de Israel salió libre de Egipto y después de unas 10 plagas ellos tuvieron que salir de Egipto con sus cosas, millones, una cantidad enorme de personas fueron guiados por Moisés para salir de Egipto. Pero curiosamente llegaron y quedaron frente al Mar Rojo.
Las noticias llegaron de que venían los ejércitos egipcios detrás de ellos. Mensajeros llegaron y les avisaron al pueblo de que venían por ellos y los iban a matar. De hecho, ellos empezaron a clamar angustiosamente de que ahora qué iban a hacer, y cuando miraron hacia atrás vieron venir los ejércitos del faraón. O sea, la muerte estaba garantizada, no había nada que hacer, no había tierra seca, no había para dónde correr y estaban frente al mar. Me hace recordar cuando vemos las noticias, todos esos informes malos, las cosas están peor, la gente está muriendo, la economía está terrible, la gente no está obedeciendo las instrucciones, no hay cura, etcétera, etcétera, etcétera. De frente al mar. Parece que no hay esperanza. Pero en ese momento, Dios le dice a Moisés que porque dudaban, que extendiera la vara sobre el mar, y eso fue lo que Moisés hizo. Él no tenía ni idea de qué iba a pasar, solamente obedeció, se abrió el mar. ¿Quién esperaba eso? Y ellos pasaron por el medio del mar. Y entonces estaban cantando felices, porque era obvio que había un milagro. Pero otra vez vinieron los informes malos. Los ejércitos egipcios empezaron a meterse detrás de ellos en medio del mar. Otra vez, vamos a morir, fue el clamor de todo el pueblo. Y uno dice, qué falta de fe. ¿Cómo es posible que dudaran después de esas 10 plagas? Muchas veces nos pasa. Vemos milagros en nuestra vida y agradecemos, y al otro día estamos dudando de nuevo. Pues ¿qué pasó? Subieron ellos al otro lado del mar, y apenas subió el último israelita, las aguas del mar se cerraron de nuevo y los ejércitos murieron. Fantasía, no. Hay hallazgos arqueológicos y yo estuve investigando de eso, me quedé impresionado. Han encontrado allí, exactamente en el lugar donde señala la Biblia que pasaron, en el fondo del mar han encontrado carros egipcios, esqueletos de caballos, esqueletos de muchas personas, de egipcios, cascos y lanzas egipcios. ¿Lo inventó la Biblia? No, ocurrió. Yo le creo, ¿sabes? A veces dudo también, como tú. Pero yo tengo claro una cosa, no miente. Y yo creo que Él está a cargo. No sé qué va a pasar, no sé cómo lo va a arreglar, pero sé que va a hacer que las cosas finalmente terminen bien para mejor, para ti, para mí, para el planeta. Bueno, tú eliges si creer o no. Yo quería hablarte de esto hoy porque de verdad estoy impactado con todo esto. Tal vez valga la pena que por un momento apagues las noticias, por un momento dejes de recibir los mensajes de angustia de WhatsApp, terroristas, dejes de escuchar a la gente diciendo, mira lo que está pasando, esto está terrible. Aunque parezca loco tal vez, Moisés tal vez era un loco para su pueblo, pero tenía la razón. A veces la gran mayoría no tiene la razón. A veces los informes, la evidencia de lo que estamos viendo, puede que no sea la verdad latente. Tal vez haya otra verdad después de todo esto, detrás de todo esto. Tal vez valga la pena que apagues el televisor, el radio, las voces de miedo, de angustia, los malos informes, el WhatsApp, las noticias, los audios angustiantes. Y en el silencio, tal vez apagues también tu voz, tus pensamientos de angustia, de miedo, que son muy lógicos y muy válidos. Por un momento apágalos y escucha. Y desde el corazón habla con Él. Desde tu interior, escucha. Tal vez la próxima vez que prendas las noticias, el televisor, o que cojas el próximo audio, la próxima voz que escuches, el próximo video, el próximo libro que abras por casualidad, el próximo letrero que se te cruce por el frente, tal vez sea la respuesta que estás buscando. Quédate atento, abre tus oídos, presta atención y en el silencio escucha. Tal vez no habías escuchado lo que mucho tiempo se te ha estado gritando. Escucha. Un gran abrazo de parte mía y que tengas un gran día. Dios te bendiga.